Pues empezamos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de Voces de la Naturaleza, un ciclo organizado por la editorial Carbrame, dirigida por el naturalista José Ramón de Camps Galobar, que ha traducido numerosos libros, ya más de una veintena, de biólogos y científicos extranjeros, facilitando así que el lector del país tenga acceso a unas obras que son de referencia en sus distintos campos, buenísimas y que no habían sido traducidas. Pues bien, hoy vamos a destacar el último libro que ha salido, precisamente, Alterar la vida, en inglés Life in Changing, de Helen Pilcher, que ha sido muy oportuna porque resulta que hace justo un mes salió la noticia de que la empresa Colossal Bioscience había conseguido desextinguir o revivir el lobo gigante o terrible, Enociondirus. Bien, eso tuvo repercusión en toda la prensa, periódicos, revistas y, vamos, en todas partes salió en la televisión, etc. Y resulta que sencillamente es falso, totalmente. No se ha revivido ninguna especie, ni se ha desextinguido nada, era pura desinformación del sensacionalismo periodístico, ¿vale? También basado en informaciones muy incorrectas de la propia empresa. A ver, no se ha desextinguido este lobo ni ninguna otra especie parecida. La desextinción consiste en encontrar o recuperar el DNA, el genoma completo, de un animal extinto y después clonarlo. Y esto es la extinción. Añadir fracciones pequeñas de DNA de un animal prehistórico a un animal moderno no es desextinción. Es crear un híbrido para intentar que se asemeje al animal extinto. Pero es que la empresa Colossal Bioscience ni siquiera ha hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues los cachorros que mostraban las imágenes y las películas eran unos preciosos cachorros, lobeznos, que nacieron. Estos cachorros no recibieron material genético del lobo gigante, en ningún caso. Son lobos grises, normales y corrientes, cuyo DNA ha sido ligeramente alterado para que se parecieran físicamente más al lobo, el lobo terrible ese, o también llamado gigante. Se trata de una modificación en los genes ya presentes, no de la adición de genes prehistóricos. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el lobo gigante podría no parecerse tanto a ellos. Claro, nunca lo hemos visto, no tenemos fotos reales, solo fósiles. Pero podría no parecerse tanto. Los lobos modernos pertenecen no solo a otra especie, sino a otro género. Todos los lobos modernos, que hay muchas especies y subespecies, son del género Canis. Bien, como ya hemos dicho antes, el lobo gigante o terrible pertenece al género Enocion. Es un cánido, pero no del género Canis. Mientras pertenece a otro género. Un linaje, además, este género además, extinto también, no solo a la especie en sí, que se separó de los otros cánidos de la familia hace más de 5 millones de años. Es bastante en la categoría taxonómica. Por tanto, ni siquiera eran lobos auténticos. Les podemos llamar lobos, pero no eran ni siquiera del género. Aunque su aspecto pudiese recordar el de los lobos. Eso sí, es posible que su aspecto pareciese de lobo. Y tercero, desde el punto de vista genético, esta investigación que han hecho es interesante, no decimos que no lo sea, pero no se parece en nada a revivir una especie extinta. El lobo gigante no es probable que vuelva, al menos pronto. Estos pequeños lobos simpáticos, muy lindos, solo son lobos normales, genéticamente modificados para que su fenotipo se parezca más al lobo gigante. Y finalmente esta empresa de biotecnología es la misma que creó la rata mamut hace tiempo y lógicamente esta rata tampoco recibió ningún gen del mamut. Solo se le activaron genes relacionados con el pelaje, de cierto tipo de pelaje para que pareciese. En resumen, ni siquiera se ha encontrado el DNA completo de la especie extinta, ni por supuesto la han clonado. Desde luego es posible que en el futuro los científicos
puedan recuperar esta especie extinta, pero por ahora no lo han hecho. Y el que quiera informarse del estado actual de la ingeniería genética y los milagros, entre comillas, que se han hecho, que antes eran impensables, pues puede leer este libro, Alterar la vida, de Helen Pilcher, que es la última traducción que ha hecho Carver. Muy bien, y hecho este preámbulo, vamos a pasar a la conferencia de hoy, titulada Hongos, un mundo desconocido, para lo cual nos ha acudido a hablar Montse Vallès. Ella es bióloga por la Universidad de Barcelona. Como apasionada a la fotografía desde muy pequeña, ha sabido que su objetivo sería intentar juntar sus principales intereses, la microbiología por un lado y la fotografía macro por otro, intentar juntarlo. Profesionalmente se ha especializado en la calidad y seguridad alimentaria, que es su trabajo actual. Es autora de la exposición La belleza de la naturaleza que no vemos, un proyecto que relaciona el arte, la creatividad y la ciencia a través de la divulgación, la curiosidad y la sorpresa. Pues bien, tenemos aquí a Montse y vamos a hacer el primer planteamiento. Podemos empezar a hablar de la imagen que suele tener la gente cuando oye la palabra hongos, no setas, sino cuando oye hongos, y cómo los podemos ver. Bueno, podemos verlos de diversas maneras. Por ejemplo, aquí. Podemos verlos a nivel de microscopio, los veríamos así. Son muy pequeños, evidentemente, y entonces solo hay algunos, por ejemplo, estos son levaduras que solo se pueden ver de esta forma. Y estos son diferentes tipos de hongos que los podemos ver a nivel microscópico de esta forma. Ahí son esporas y estas son unas estructuras reproductivas que hacen cuando crecen. Las hifas. Las hifas, exacto. Entonces, o también los podemos ver de esta forma, que los podemos ver a nivel más macroscópico, esto es cuando ya se han desarrollado mucho, entonces, y crecen, nos podemos ver que forman las colonias o que forman las setas, que es lo que quizás estamos más acostumbrados a ver, y esto está. Estos crecimientos, en la izquierda, tienen unos centímetros, ¿no? ¿Ya? Sí, o sea, el tamaño es muy diferente. Por ejemplo, en el de arriba el tamaño solo es medio centímetro como mucho. Y aquí en este tamaño es de 1 centímetro. Y en cambio la seta, quizá no la he medido, pero bueno, debe tener 10 centímetros, no sé. Nosotros conocemos lo que puede llegar a ser una seta. Pero sí, la diversidad es enorme, tiene una gran diversidad de morfología, de tamaños, de formas. Y ya lo veréis también a través de las fotos, como se verán que hay muchísimos tamaños y la gran diversidad que tienen. Entonces, pasamos a la siguiente, vale, que serían... El reino, sí, el reino de los... Directamente ya hablar del tema al cual pertenecen. Los hongos, mucha gente lo relaciona con las plantas, ¿no? Piensan, bueno, un tipo peculiar de plantas, ¿no? Cuando en realidad es un reino totalmente independiente. ¿Cómo nos puedes decir sobre esto? Pues a nivel taxonómico se incluye en el reino fungi, tienen un reino propio, como pueden ser el reino animal, el de las plantas, protistas, bacterias y arquea. Y entonces hay diversas maneras de clasificar taxonómicamente los reinos. Aquí, en este caso, he puesto uno que es que distingue entre procariotas y eucariotas. Y dentro de los procariotas están las bacterias y las arqueas, y dentro de los eucariotas las plantas, los protistas, los hongos, los fungi, se llama fungi, y los animales. Podemos ver en esta forma de taxonomía que los fungi, o sea, los hongos están más cerca de los animales que de las plantas, como se creyó al principio cuando se empezaron a estudiar. Entonces, después, pues, cuando se han empezado a estudiar las características, se han conocido mucho más, se han dado cuenta que se parecen más a las plantas, a los animales que a las plantas. O sea, las plantas están totalmente separadas filogenéticamente. Y la ciencia que estudia, la especialidad que estudia a los hongos es la micología. Como es un grupo muy amplio, un reino enorme, tiene su propio
línea de estudio. Categoría taxonómica. Entonces, es muy, muy grande. De hecho, se estima que pueden existir unos 5 millones de especies y que solo conocemos entre el 5 y el 10% de lo que existe. Hay muchísima gran, o sea, tiene una gran diversidad enorme y hay muchísimos sitios donde todavía no sabemos si están, si no están. Cada vez se van descubriendo más especies y es en constante evolución lo que... Pues seguro que iríamos descubriendo muchísimas. Como características principales, como unas pequeñas nociones, porque hay muchísimo más, o sea, al ser un reino tan grande tiene muchísimas formas. Pero como características que comparten es, por ejemplo, son eucariotas. Eucariotas significa que, bueno, nosotros no lo he explicado, eucariotas y procariotas, no sé si lo sabéis lo que es una especie de organización de la célula. Los procariotas son unas células que su material genético, su ADN, no está dentro de un núcleo, está por el citoplasma, está por el medio de la célula, y en cambio en los eucariotas su material genético está dentro de un núcleo, está diferenciado. Son más primitivas las procariotas, las otras Sí. son más evolucionadas, los eucariotas más evolucionados. Y entonces, por ejemplo, aquí está el caso de una levadura, que tiene, bueno, que es célula eucariota, por lo tanto, ves, el núcleo está delimitado y dentro están los cromosomas. Normalmente el ADN no está así, están los cromosomas, es para una forma de representarlo. Y además, una de las características que tiene es que están rodeadas de una pared celular. La pared celular está por encima de la membrana, que les da la resistencia y les da protección contra la pérdida de humedad y otras alteraciones. Básicamente, resistencia y pérdida de humedad. Y la característica que tienen de pared celular es que está compuesta de quitina, que es una sustancia que también tienen los invertebrados, Quitina. los animales. La quitina. Muchos insectos tienen protección de quitina, por eso están más relacionados con... Sí, con los animales, con las plantas. Las plantas la pared es de celulosa, en los animales es de quitina. Ahí tenés una representación pequeña y la quitina es lo que está en amarillo. Evidentemente hay otros componentes dentro de la pared celular. Y siempre está por encima, muy íntimamente unida a la membrana. Es un elemento importante que los relaciona más con los animales, aunque nos parezca sorprendente. Sí, sí, sí. Y después también son heterótrofos. Lo heterótrofo significa que necesitan nutrirse de los nutrientes que necesitan, los tienen que coger del entorno, no son productores por ellos mismos, como podrían ser las plantas también, sino que son heterótrofos. Y la forma de obtener estos nutrientes es por absorción. Ellos liberan unos enzimas, que son unas moléculas que lo que hacen es degradar los compuestos en moléculas mucho más pequeñas. Entonces, una vez están degradadas en moléculas mucho más pequeñas, son capaces de absorberlas y nutrirse. Hay diferentes tipos de O sea, materiales. otra gran diferencia con respecto a las plantas. Las plantas, la mayoría, son autónomas, digamos. Pueden generar su propia materia viva a través de la luz y a través de los sales minerales inorgánicas. En cambio, los animales no, los animales han de comer, ¿no? Pues los hongos también tienen que alimentarse, a diferencia. Un comentario, esto que has explicado me recuerda a las arañas que disuelven a sus presas. Sí, sí, puede, sí, sí, Un sí. poco es paralelo, otra relación más con los animales. Sí, muchos, sí, exacto. Muchos de los animales que conocemos, como nosotros, hacemos esto también. Lo que pasa es que nutrirnos es dentro de un tubo digestivo, dentro de un tubo, y ellos se hacen fuera. Y entonces hay algunos que sí que también lo hacen fuera. Sí, 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 exactamente. Y entonces también tienen otras características que se pueden reproducir de forma sexual y asexual. Tienen los dos tipos de formas. Muchos de los hongos pueden hacer o una o otra, o las dos o solo una. Muchas veces hay algunos que los que tenemos mucho en nuestro entorno, de momento se conocen solo la sexual, que no quiere decir que pueda aparecer, y las setas suelen reproducirse por reproducción sexual. Pero bueno, pueden compartir las dos. O sea, hay muchos que pueden compartir las dos reproducciones, y otra característica es que producen esporas. El resultado de esta reproducción siempre son esporas, que son las que se dispersan luego. Entonces, en cuanto a la morfología, puede ser también muy diversa. Entonces, también dentro de cómo son, pueden ser unicelulares, como son las levaduras,
que es esta fotografía de aquí, que solo las veremos en microscopio óptico, en este caso es un microscopio electrónico, es una fotografía de microscopio electrónico. Son unicelulares, como unicelulares hacen todas las funciones que necesita la célula dentro de la misma célula, no necesitan, todas sus funciones vitales están dentro de la misma célula. Y después tenemos los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos tienen su característica de forma hifas. Hifas son como unas estructuras, como unos hilos, donde se les llama pluricelulares o multicelulares porque están compuestos por diferentes células que se unen a través de estas hifas. Entonces, estas hifas pueden estar septadas o no. Septadas significa que tienen esto que se ve aquí, esta división que tienen aquí. Y entonces esta división puede ser más grande o más pequeña y a través de ellas comparten núcleos y comparten orgánulos que tienen. Y en algunos casos puede ser que no tengan septos, como son las cenocíticas. Para que veáis lo pequeñas que son los hongos unicelulares, miden unas 5 micras. Esto quiere decir que si ponemos entre 1 milímetro y el siguiente, nos cabrían 200. Para que veáis lo pequeños que son. En cambio, estos pueden ser enormes, luego ya comentará. Sí, exacto. Estos pueden ser enormes y dentro, ves, aquí está representado también que dentro de estas hifas que pueden compartir tienen todos los órganos necesarios y diferentes núcleos. Entonces, estas hifas van creciendo de forma apical, pues van creciendo hacia adelante, pero pueden ramificarse muchísimo. Pueden hacer muchísimas ramificaciones. Y esas ramificaciones lo que hace es que, estas ramificaciones se les llama micelio, cuando se van ramificando mucho, 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 y pueden llegar a ser muy grandes, entonces forman el micelio. El micelio es eso. Lo podríamos ver de esta forma. ¿Es el conjunto de las hifas? Es el conjunto de las hifas. Se van ramificando muchísimo. Ramificando de diferentes formas y según lo que van encontrando. Porque el micelio, una de las funciones del micelio es la exploración del terreno. Entonces, al explorar el terreno, ellos van creciendo, según van pudiendo también explorar el terreno, según los nutrientes que van encontrando. Y entonces las ramificaciones van funcionando un poquito de esto. Porque además, el micelio es importante para eso, para fertilizar el sustrato, pues, los suelos. Después ya veremos muchas aplicaciones que tienen aparte. Y las hifas lo que hacen la función es también de, pues, a través de ellos, pues, de intercambiamiento de los nutrientes. Y los otros, pues bueno, pues estos son los hongos filamentosos, los que conocemos son o las setas, que son la forma reproductora, no es que sean, o sea, cuando los vemos en el bosque, las setas son así, son micelios, y cuando crecen y cogen su forma reproductora, entonces cuando salen, cuando son las condiciones adecuadas, y vemos las setas. O si no, también podemos ser como estos hongos, que son los hongos que quizá encontraríamos en la fruta cuando se estropea, en los alimentos, en muchos otros sitios que podemos tener y otras aplicaciones que tienen. O sea, el cuerpo principal de una seta, del hongo, es normal, muy parecido a todos los demás hongos. Lo único que tienen la particularidad de que cuando se han de reproducir, crecen lo que nosotros vemos con toda esta apariencia, que es la seta. Pero en realidad son hongos normales y corrientes. Sí, sí, esta foto, por ejemplo, es foto cogida en el bosque. O sea, yendo por el bosque, es encontrar esta foto, este micelio, al cual estaba por ahí, y al lado era en otoño, precisamente, con lo cual había muchísimas setas. Era Montseny. ¿Vale? En cuanto a la reproducción, habíamos dicho que el resultado de la reproducción son las esporas. Entonces, las cuales son muy, muy pequeñas. Si recordáis la imagen de antes del microscopio, que se veían como unos puntitos, esas son las esporas, son muy pequeñitas, con lo cual pues, les facilita que se puedan dispersar por viento, agua, a través de los animales, de diferentes medios, y pueden hacer la reproducción sexual y asexual. Esto también les permite que se puedan adaptar a muchos medios, a muchísimos, porque tienen mucha capacidad de adaptación. Y uno de los motivos es estos, hay otros, pero también uno de los motivos es ese. Formas de reproducción sexual hay muchísimas. Todos estos son ejemplos de formas que ellos hacen para generar la reproducción sexual. Igualmente, o sea, sería un poco
como las setas hay muchísimos de muchos tipos y muy diferentes, pues en reproducción sexual también habría esto. Estas formas de reproducción sexual lo que hacen es también ayudan a clasificar a los hongos en diferentes clasificaciones. Muy bien, ya nos ha dicho cómo verlos, según sus distintos tamaños, cómo son los hongos y cómo se reproducen. Pero ¿nos puedes decir qué papel juegan en la naturaleza y qué importancia tienen en nuestros ecosistemas? Pues sí, aquí podemos mostrar uno de los tres como gran importancia. Por una parte se llaman saprófitos, ¿por qué? Porque descomponen la materia orgánica. Son los grandes descomponedores de materia orgánica que existen. Luego pueden formar simbiosis con algas o con cianobacterias que forman los líquenes, o también pueden hacer simbiosis con las plantas a través de las micorrizas, que es una unión entre la planta y los hongos que les permite formar estas asociaciones, con lo cual, al ser una simbiosis, también tiene un beneficio mutuo entre las dos. O sea, los líquenes, que estamos muy acostumbrados a ver en cualquier lado, incluso en las ciudades y así, pues estamos viendo un hongo, lo único que simbiótico, o sea, asociado a un alga. ¿Y el alga qué le proporciona? Lo que decíamos nosotros, que son autótrofos, son autónomos. El alga, como planta que es, el alga sí que es una planta, genera materia viva, con la luz y con el mineral y con agua. Y entonces el hongo se aprovecha y se alimenta del crecimiento de la materia orgánica que tiene. Y son los líquenes. Y son los líquenes, sí, sí. Además son bioindicadores de la contaminación, sí. Se utilizan mucho como bioindicadores de la contaminación. Y esto les permite pues, también adaptarse a otros medios, a tener un nivel de adaptación mucho mayor. Y en cuanto a la descomposición, lo que hacen es que son capaces de degradar muchísimos sustratos. Ellos excretan, o sea, liberan al medio unos enzimas que pueden ser muy diversos, y lo que hacen es descomponer la materia orgánica en nutrientes más pequeños para que los puedan absorber las plantas. Pero la característica también es que pueden liberar enzimas que pueden degradar muchos sustratos muy difíciles de degradar, como puede ser la madera, la lignina de la madera. Entonces, ellos, gracias a ellos se puede degradar la madera y no... O sea, por poner un ejemplo, de un bosque continuamente están cayendo hojas, partículas, material vegetal, todo, y si nadie lo descompusiera, sería acumulando de manera inviable. En cambio, los hongos lo van descomponiendo, van haciendo que exista el suelo. Exacto. Y de esta forma también ayudan a fertilizar el suelo. Lo que hace es hacer el movimiento de los nutrientes. O sea, ahí hay una dinámica del ecosistema que ellos generan al poder hacer la descomposición y al generar también alimento para los demás microorganismos, animales, vegetales y todo lo que pueda haber en el suelo, que puede ser muy variado, evidentemente, ¿no? Por tanto, es muy importante la dinámica de un suelo. Entonces, en cuanto a las micorrizas, pueden ser específicas o no específicas, porque hay micorrizas que solo es una asociación entre un tipo de hongo y un tipo de árbol, por ejemplo, pero hay tipos de árboles, normalmente tan específicos no pueden ser, o pueden ser menos específicas. Esto lo que hace pues, es que se potencien, que haya diferentes... bueno, sí, que por ejemplo que se potencien un poquito los bosques en un sitio, que tú puedas un poco favorecer el crecimiento de ciertos vegetales, incluso en la agricultura se utiliza mucho. Es muy importante en la agricultura este tema. Entonces, la relación que tienen es que, por ejemplo, los plantas suministran la fuente de carbono, suministran los azúcares a los hongos, y los hongos les facilitan que algunos nutrientes que a las plantas les es difícil de obtener, o les facilita mucho tener el agua. Entonces también les hace pues, que pueden ser más resistentes a las sequías o adaptarse muchísimo mejor al medio, porque también hace como si aumentaran las raíces de las plantas, que se fueran extendiendo. Entonces también lo que hacen también las micorrizas se las utiliza también porque forman la cohesión del suelo. O sea, al hacer una red también hacen que el suelo a veces sea más compacto y evitan un poco la erosión. Tienen muchísimas funciones.
y están siempre en estudio, son muy claras. Y entonces, por ejemplo, las trufas son un ejemplo de micorrizas, que están asociadas a ciertos tipos de árboles, como pueden ser encinas, avellanos, álamos. Incluso ahora se les está intentando cultivar para que, bueno, se están empezando a cultivar porque de hecho es una seta muy preciada, pero dependen de las micorrizas. Entonces, aparte de que tienen todos estos beneficios, también son capaces de generar enfermedades en los animales, en nosotros, en los insectos, en los vegetales. Sobre todo en los vegetales. Son fitopatógenos en los vegetales, son los grandes, son mucho más importantes. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, en este sería Cándida. Cándida es un hongo que también convive con nosotros de forma habitual en muchos lugares de nuestro cuerpo, pero en ciertos momentos, o en ciertas, no sé, en momentos, o sea, en bajadas de defensas, cuando tomamos antibióticos en exceso o algo así, por el estilo, puede generar una enfermedad, que pueden ser pues, el muguet, las micosis, las candidiasis vaginales, diferentes tipos. Todo eso. Y sí, y la de lado es la de piel atleta, que también es capaz de esto. Si se le propicia el ambiente húmedo, de calor, y él está, pues puede generar también estas enfermedades. En insectos también son importantes en que son capaces de utilizar, por ejemplo, los insectos son capaces de utilizar al insecto para poder reproducirse ellos, para alimentarse, reproducirse, y que esas esporas, o sea, en el momento que ellos se están reproduciendo, el insecto haga lo que ellos quieren, para decir de una manera, los vuelve zombies, para que puedan liberar las esporas donde ellos quieren y donde puedan. O sea, es como un vehículo de utilización de los insectos. Y, por ejemplo, y después, como hemos dicho, en los vegetales, los fitopatógenos, por ejemplo, el mildio de la vid, que es muy importante, como a nivel industrial también, porque genera grandes pérdidas. Es muy difícil erradicarlo, evidentemente no se puede, entonces hay muchas formas, muchos estudios en cómo hacer un control de él, porque es importante en las vidas. Y también es importante pues, como microbioma, que ya tiene su nombre propio, como micobioma, porque cada vez se está viendo que es muy importante. Muchas veces el microbioma lo pensamos solo en bacterias, pero los hongos también son importantes. También se le está dando la importancia en la digestión, en el equilibrio del sistema inmunitario, en la protección contra patógenos, junto a los demás. O sea, no es único. Estas actividades siempre son en conjunto con otros microorganismos. Lo que decías de que son capaces de crecer en casi cualquier sitio, lo tenemos aquí. Aquí veis esta oruga, que es la oruga de esta mariposa. Pues bien, aquí en la parte de la cabeza se ha infectado con un hongo y le ha crecido todo esto. Y esto además se come, esto los chinos lo comen. Es muy alimenticio, es como aquí comemos setas, allí comen el crecimiento de la cabeza de las orugas. Estas. Y lo hacen de manera muy inteligente porque van creciendo por el interior del cuerpo sin afectar a las partes vitales de la oruga. La oruga sigue comiendo y sigue viviendo hasta que al final ya no puede más y ya las hifas lo invaden todo. ¿Ya? Sí. Y bueno, ¿qué ventaja, los hongos, qué ventajas económicas, científicas y ecológicas tienen los hongos? Bueno, los hongos también son importantes porque son capaces de producir metabolitos, lo que se dice metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios son metabolitos que son compuestos que producen los hongos, pero que no son necesarios para su supervivencia, no son necesarios para vivir. Simplemente son compuestos que les ayudan, que pueden ser acciones de defensa, que pueden ser acciones de supervivencia. Pueden ser... o material de desecho, según cómo. Sí, o material de desecho, o que ellos, pues no sé, a veces son pigmentos porque se defienden contra la luz ultravioleta, contra diferentes radiaciones de luces, o de luz ultravioleta o lo que sea. Entonces hay una gran diversidad en el metabolismo secundario, es impresionante. Están presentes en muchas especies, hay varias especies que pueden generar diferentes metabolitos secundarios también un poco en función de las condiciones.
Y bueno, eso implica una ventaja competitiva en la naturaleza, que pueden ser en beneficio propio o en beneficio de los demás. Entonces, por ejemplo, pueden ser pigmentos, micotoxinas, antibióticos, inmunodepresores, ácidos a nivel industrial, que pueden ser el ácido cítrico. Entonces, quizá el más famoso de todos es la penicilina, descubierta por Fleming, por Alexander Fleming, que fue por una casualidad. Aquí también quisiera decir el tema de la casualidad, ¿no? A veces que hay cosas por casualidad, pero también hay que tener la capacidad de poder observar, ver eso, entonces intentar descubrir qué ha pasado. Y eso es lo que hizo Fleming, que ver una cosa, entonces ir un poco más allá a ver qué es lo que había pasado. Millones de vidas de personas deben su vida a los hongos. Sin la penicilina y todos los que después se descubrieron. No y hay muchos otros, sí. Sí. Pues a partir de ahí. El tema de los metabolitos secundarios es una cosa que está en estudio y es muy amplia. Algunos también son tóxicos, hay que tener también especial en la micotoxinas, que son productores de unas... O sea, ellos también pueden producir toxinas que pueden ser tóxicas también para nosotros. De hecho, están las aflatoxinas que están reguladas a nivel europeo y a nivel mundial para los alimentos. Existen muchos tipos diferentes. Es muy amplio el sistema. A ver, podrían haber una infección, una toxificación, una toxicidad aguda, pero bueno, es difícil. Son más acumulativas. El problema es que son acumulativas. Entonces, al ser acumulativas sí que pueden dar unos efectos. Entonces, ahí hay un poco de cuidado y por eso se la regula en función de eso. Sí. Entonces, como importancia económica y científica, tienen muchísimos. Aquí solo unos cuantos ejemplos. Uno de los más famosos, más importantes, la fermentación que se utiliza para fabricar vino, para fabricar quesos, para fabricar cerveza, incluso para también los embutidos, esto blanco que vemos a veces. El blanco, el de los embutidos y de los fruits, todo esto, es un hongo. Que la función del hongo es evitar que se contamine por otros. ¿No? Y la cerveza, mirad lo que debéis a los hongos. Los que sois y el vino. Y el vino. Sí, o los quesos. Fue como una revolución. No existirían estos alimentos si no fueran a través de estas fermentaciones. Después también, pues, en compuestos farmacéuticos hay muchísimos medicinales también. Tienen propiedades medicinales de muchos tipos, tanto que se han estudiado, se han convertido en medicamentos como pues, en propiedades medicinales como complementos alimenticios, como alimentación por ellos mismos también, como son las setas, recolección de setas, cultivo de setas. También en el tema de biotecnología, bioremediación y biocontrol de plagas. En bioremediación es la capacidad que se les puede utilizar para evitar para disminuir los contaminantes de los suelos o disminuir los contaminantes. Pero ya que pueden degradar tantos sustratos, también se les puede utilizar para que puedan reducir los contaminantes. Y biocontrol de plagas, pues para hacer una competencia entre ellos, entonces conseguir favorecer el crecimiento de los microorganismos que uno quiere, más que nada, muy en general. Y también sirven para la alimentación de animales. Por ejemplo, es muy curioso el tema de las hormigas recolectoras cortadoras de hojas. Cortadoras de hojas, que son unas hormigas que llevan estas hojas a sus nidos porque ahí alimentan un hongo. Ese hongo produce un compuesto de los cuales ellas se alimentan. Entonces, esto también hace el dinamismo del ecosistema en sí, porque también entre todos pues, llegan a hacer un ecosistema que funciona. Y también, bueno, pues aquí también un poco lo que es el tema de los sustratos complicados que pueden metabolizar, como puede ser la madera.
Y importancia ecológica, pues es necesaria la conservación de la biodiversidad. Estamos en el tema de la dinámica y el equilibrio de los ecosistemas, que es importante. Y evidentemente, pues sí, también están afectados por el cambio climático, que les puede alterar un poco su dinámica, su crecimiento, y cuando crecen y todo esto, incluso ahora con estos cambios se está viendo que hay setas que están creciendo en épocas que no les corresponde, por ejemplo. Y también, bueno, afectados por la pérdida de hábitat, por el tema de los fertilizantes, tal, pero también les afecta, como pueden ser en otros sitios. Bueno. Vale, entonces aquí, bueno, el tema de los antibióticos, no he dicho que la próxima charla será... Sí. Tenía que haber dicho, ¿no? Sí, la del mes que la viene. próxima charla se hablará de la resistencia de los antibióticos. Sí. O sea que los antibióticos son muy Tendrá que importantes, ver. como los hongos productores de ellos, pero también son muy importantes que la resistencia de los antibióticos, que será la próxima charla, que hará en Mestre Berlanga. Sí, el mes que viene. Lo hemos puesto así porque una cosa está relacionada con la otra. Sí. Entonces aquí los podemos encontrar, aquí vais a ver unas fotos que muestran un poco la diversidad de los hongos. Porque hasta ahora nos has enseñado cómo son, sus características, su diversidad y su importancia. Pero a través de la fotografía, que tú has practicado desde muchos años, podemos ver detalles de los hongos que nos ayuden a entender el rol que juegan en la naturaleza. Sí, este es un poco el objetivo de estas fotografías, de poder mostrar qué diversidad hay y poder entender un poquito cómo son los hongos, intentar un poco también llegarlos a darlos a conocer. Entonces aquí, por ejemplo, esta fotografía, con estas fotografías quería mostrar pues, que los podemos encontrar en medios terrestres, cerca de medios acuáticos, también en el aire. Están en todas partes, o sea, están ahora mismo conviviendo con nosotros y en nuestro entorno. Pero también los podemos encontrar en muchos otros sitios. También los podemos encontrar en medios como que sean muy ácidos, que sean áridos, incluso en la Antártida, incluso en desiertos, en muchos otros sitios que pueden crecer y de los que conocemos, teniendo en cuenta que solo conocemos una parte de los hongos y no todos. Vale, entonces aquí... y que muestra una gran diversidad, claro. Entonces aquí es el micelio. Es el micelio, la foto más grande, porque quería resaltar la importancia del micelio. O sea, el micelio como fertilizante, como dinamizador de un ecosistema, porque también hay muchos microorganismos que interactúan a través de él. Se alimentan también, hay invertebrados que se alimentan del micelio, hace la cohesión del sustrato o de la tierra. Sí. Y también es importante porque ahora se está hablando de lo que llaman la red de Wood Wide Web, que es la red de... ¿Lo he dicho bien? Sí, más o menos. Que es una red que a través de las micorrizas lo que hace es conectar todas las plantas, árboles con los hongos. Entonces está estudiando mucho esta red porque puede ser una comunicación tanto de nutrientes como de señales químicas, pero también de comunicación interna entre ellos, que les puede ayudar a compartir recursos. Incluso se piensa que también actúa en la defensa de las especies más vulnerables. O sea, pueden hacer acciones de defensa. Bueno, además forman una red de interconexión entre los árboles de un bosque, por ejemplo. Y entre diferentes especies, no tiene que ser de la misma especie. O sea, que pueden hacer especies. una red también entre las diferentes especies. Como que los hongos no son normalmente específicos de una especie de árbol, entonces interconexionan en distintas. Pero esto se está estudiando todavía, no se sabe realmente. He oído hablar que las acacias, que es lo que está por aquí, la que hay en Massaimara y esto, que se avisan entre sí, para jirafa ya no lo puede comer porque se ha vuelto súper amarga. No sé si es a través de los hongos. No, esto no, esto es otra. Es distinto. No es por las raíces, No, es otro. En el aire. Sí, es una comunicación distinta. Además, este micelio puede llegar a ser muy grande. Por ejemplo, en Oregón hay uno que es
el que se ha encontrado, que es más grande, porque se ha estudiado, que tiene más de 2.000 años y tiene una superficie de 10 kilómetros cuadrados. Lo han podido estudiar a través de estudios moleculares, entonces han podido determinar que realmente todo pertenece al mismo organismo, al mismo micelio, pero pueden ser enormes. O sea, si alguien piensa cuál es el organismo más grande que ha creado la Tierra, la evolución en la Tierra, enseguida pensaríamos en los dinosaurios, luego dirían, no, que la ballena azul es más grande. Pues no, el hongo que explica es el más grande que se ha encontrado. El organismo en cuanto a extensión, en cuanto a masa, en cuanto a peso y todo. Sí, sí, sí. Sería muy interesante los hongos que pudieran degradar los plásticos. Imagínate las islas estas que están flotando por todos estos mares. Pero precisamente es difícil porque el agua marina al hongo no le va muy bien. No le va muy bien. Pero aparte, sería fantástico. Aparte el plástico, si se caracteriza por algo, es por ser inerte. O sea que pueden pasar siglos y siglos y nadie Bueno, lo pero degrada. hay componentes del plástico que se están estudiando y se están... Bacterias. Sí, pero los hongos también se están utilizando, sí. Hay algunas... Es el tema de la bioremediación, que es un mundo aparte también que tiene que tener... Sí, sí, sí. Bueno, aquí vemos el ejemplo pues, de unas setas que ya hemos comentado antes, que es el micelio que está dentro del bosque. Cuando se tienen que reproducir, cuando las condiciones son las adecuadas, se reproducen, forman la forma reproductora que son las setas, que todos ya hemos visto muchísimas, sabemos que son de muchas formas, colores, texturas. Algunas son comestibles, otras son tóxicas para unos organismos, pero no para otros. O sea, no significa que sean tóxicas para todo el mundo, sino que hay invertebrados que las pueden comer y nosotros no, o al revés. Y, pues, sí, y además que algunas son alucinógenas, que hay que ir siempre con cuidado con este tipo de setas. Yo he visto larvas comiéndose Amanita phalloides, la famosa esta súper venenosa, tan tranquilo comiéndosela y a lo mejor tenía ganas de alucinar o algo. Empezaron a moverse así, ¿verdad? No, estaba muy tranquila comiendo. Es que me contaron que le dieron el deseo de unas arañas, pero no sé si es mentira, esto igual es una leyenda urbana, y que hicieron una red rarísima. Puede ser. Igual es una leyenda urbana. De hecho, hay muchas asociaciones, instituciones oficiales, clubes, grupos de participación ciudadana que lo que hacen, o se les potencia, lo que hacen es ayudar que los aficionados puedan recolectar datos sobre las setas y esto también puede servir a los científicos, ayudarles a encontrar nuevas especies y a encontrar nuevas características sobre las setas o sobre los hongos que no conocemos. Y además también ayudan evidentemente a poder respetar a estos hongos, a estas setas y a respetar el medio donde viven, que también son importantes, que se puede hacer mucho daño si no se hace bien. Hemos visto muchos beneficios, pero también desde nuestro punto de vista pueden generar mucho deterioro en los alimentos en los que tenemos a nuestro alrededor. Pero también, a la vez que a nosotros generaría un deterioro, también a nivel de reciclaje o de compostaje para fabricar el compost también son necesarios. Y también son importantes para eso. De hecho, son importantes. Una mandarina. Sí, que la forma de que los hongos también puedan transmitirse también puede ser a través de insectos. Una drosófila ahí. Sí, que vino. Estaba haciendo la foto y se vino, se me puso delante. Dije, mira, tengo el ejemplo perfecto. Por algo se llama la mosca de la fruta. Sí. Vale, aquí son detalles de cómo... Las dífanas. Ay. Espera, aquí. Entonces, esto, por ejemplo, dentro de un mismo hongo, pueden haber dentro de un mismo hongo hay muchas especies. O sea, dentro de un género de un mismo hongo hay muchísimas especies. Por ejemplo, si pensamos en Penicillium, que es uno que podríamos pensar, dentro de él hay muchísimas especies. Y estas especies pueden hacer funciones muy diferentes. Por ejemplo, Penicillium tanto puede ser que cause deterioro en los cítricos,
no quiere decir que esto lo sea, pero que causan deterioro en los cítricos, pero a la vez también son los productores de los quesos, de Cabrales, del queso azul. Otros penicilios también son los productores de penicilina, y otro también puede producir toxinas. O sea que hay una variabilidad, quiero decir con esto que hay una variabilidad muy importante. No, son diferentes especies. Cuidado, son diferentes especies que... Bueno, de hecho, el descubrimiento de la penicilina precisamente deriva de la toxina que genera el hongo que mataba a las bacterias e impedía que crecieran. Sí, se vio así. Entonces lo vio y digo, hostia, aquí no crecen las bacterias. Y como algunas bacterias son muy perniciosas, son muy peligrosas para la salud humana, pues ingiriendo el hongo te curas de las bacterias. Aquí lo que vemos ya son hongos filamentosos. Sí, son los hongos filamentosos. Aquí lo que intentaremos mostrar en estas fotos y las siguientes son las diferentes texturas y cómo pueden llegar a ser de diferentes. O sea, ver un poco la biodiversidad, morfologías, texturas y colores que pueden llegar a tener. No son hongos productores de setas. Son hongos filamentosos que son diferentes a los que producen setas. Estos son hongos que crecen a partir de una espora o de pocas esporas, entonces que los podemos ver porque los dejamos crecer sobre unos sustratos sólidos durante mucho tiempo o durante un tiempo que depende mucho de las condiciones que tengan, y entonces pueden llegarse a hacer visibles. Forman unas agrupaciones, ellos mismos a partir de esa espora, que se hacen visibles, se les llama colonias. Esas son colonias. Son las colonias. Entonces, estas colonias van creciendo, se van desarrollando y como seres vivos que son, van cambiando de forma. Y estas colonias tienen colores, estructuras, morfologías muy diferentes. Y entonces, sí que para ver las estructuras propias, las hifas y las esporas, tenemos que recurrir al microscopio. Si no, lo que vemos es esto. Pero este tamaño, estas, por ejemplo, son como mucho, pueden tener 4 centímetros, 5 centímetros, no crecen tan pequeñas, son muy pequeñitas. Pasa que a través de la microfotografía lo que hago es ampliarlo y también dar la ampliación, o sea, poderlas ver mucho más mayores, o sea, mucho más grandes, entonces ver sus detalles. Todas las que veréis aquí están cogidas de nuestro entorno. No están en nuestro entorno, conviven con nosotros. Y lo único que se ha hecho que es dejarlas crecer sobre estos sustratos que dependen mucho de la temperatura, de la humedad, de las condiciones donde están creciendo, de la interacción que tengan entre ellos mismos, porque evidentemente no están solos, pueden estar pueden hacer relación con otros microorganismos, entonces a partir de esta relación también pueden crecer diferente, y entonces también del tiempo y del espacio que tengan para crecer. Entonces, lo que hace, esta combinación de todo esto hace que estas fotografías pues casi sean únicas, no se puedan llegar a encontrar. Este es otro tipo. Y entonces, pues bueno, ya os he comentado esto, que a través de la macrofotografía lo que se puede hacer es acercarte mucho y ver esos detalles que a simple vista no los verías. Yo, de hecho, cuando se hacen las fotografías, muchas veces no veo lo que estoy fotografiando. Hasta que no hago la ampliación suficiente o hasta que no lo veo en pantalla, a veces no soy capaz de ver lo que hay. Y evidentemente, entonces tienes que hacer hay un texto pues que tienes que repetir la foto a veces, la colonia crece, no es la misma, y hay toda una relación de este tipo. Podéis ver que son texturas súper diferentes. El tipo de hongo que sea. Porque sí, es más que nada el tipo de hongo y las condiciones que se encuentran en ese momento. Todo el tipo de hongo. Esto también, en este caso,
se podría decir que son levaduras, excepto ese blanco, que es un hongo. Esto son levaduras que tienen unas texturas ya más diferentes. Suelen ser como texturas más lisas, más cremosas, más opacas. Que son de otro tipo, bueno, crecen en el mismo sustrato, o sea, el tema del crecimiento es el mismo que hemos explicado antes. Unos son los hongos filamentosos porque forman hifas y entonces hacen estas texturas más filamentosas, y otros que son las levaduras que suelen crecer, que son las unicelulares que hemos contado antes, que entonces hacen estas estructuras, no hacen estos filamentos. Porque como, ¿eh? ¿Es una célula cada uno? Esto es crecido a partir de una célula, de una o pocas células. Pero es eso que hemos contado, de que cuando crecen sobre sustratos, van creciendo una sobre la otra, forman agrupaciones que pueden hacer estas colonias. Que son, sí, estos son colonias. Sí. Sí, esta es una, esta es otra, aquí hay varias. Cada montañita, por decirlo de una manera, es una. Y forman estas formas. Aquí es lo que os contaba de las posibles interacciones que puedan tener entre ellos. El tema de las interacciones que tienen son muy grandes, hay muchos tipos, hay algunos que se ven que nunca se llegan a tocar, otros sí se tocan, otros hacen como estructuras que hacen como formas diferentes porque es como si salvaran un trozo de otro hongo. Aquí en este caso pues hay varios que están creciendo, uno por encima que es muy filamentoso, el otro que es menos, y aquí podría ser una levadura que es más lisa. Entonces entre ellos conviven y interaccionan de formas muy diferentes. De hecho, esta frase está hecha porque me sugiere, a mí cuando veía estas interacciones y cuando veía estas fotos, me sugería también una frase. Me surgió esta frase de una científica que para mí también es un referente y con la cual lo comparto, que es esto: la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian, de Lynn Margulis. De hecho, creo que es... Sí. De hecho, nosotros no somos un vertebrado primate, como suele decirse. Somos un organismo simbionte entre un huésped, que efectivamente es un primate, y un montón de bacterias y hongos que son simbiontes, sin los cuales no podríamos vivir. Por ejemplo, la microbiota intestinal, y no solo, también la epidérmica y muchos, pero la intestinal es fundamental, no podríamos alimentarnos. Esto le pasa lo mismo a todos los vertebrados. Sí, pero la forma mejor de definirlo actualmente es así. Entonces, entramos en el mundo de la fotografía y ¿qué objetivo persigues con estas imágenes que vas consiguiendo? Yo uno de los objetivos que para hacer estas imágenes, uno de los que persigo, es el de despertar la curiosidad por un mundo microbiano porque estos hongos los podríamos considerar microscópicos, aunque después los podemos ver de forma macroscópica, y que muchas veces es despercibido, que no somos conscientes de que existe, pero que existe, convive con nosotros y es muy importante, como hemos visto, en muchos ámbitos. La motivación sería, pues, o es generar preguntas y buscar las respuestas a través del asombro, de asombrar un poco y decir qué es, ¿no? Y interesarse un poco por el tema. Por eso decíamos de la conexión un poco entre arte y ciencia, para poder buscar un puesto, sí, para llamar la atención, ¿no? Porque también estas fotos pues, están hechas desde un punto de vista un poco más artístico. Cuando se hacen fotos un poco más, buscar un poco más el tema artístico para poner eso, pues, el asombro, la curiosidad, la sorpresa y estos. Entonces, ¿por qué? Porque de hecho a la vez que se revela una realidad, también podemos mostrar una belleza de una parte de la naturaleza que también existe. Entonces podemos mirarlas, disfrutarlas, dejarnos sorprender o preguntarnos por ellas y por saber un poco más allá de lo que es. Incluso alguien muy entendido puede decirme muchas cosas que nosotros no podemos saber, o que yo no sé tampoco.
Y además, no sé si cuando habéis visto estas fotos o como me has dicho, os sugieren algo, os recuerda algo. A mí me ha pasado muchísimas veces. Sí. Paidolia. Paidolia, exacto. Sí. Gracias. Pero hay algunas que realmente hace un rato has puesto una que directamente dulces de convento. Casi. Tenía ganas de comérmelo. Sí, sí. Sí, porque, o sea, sí, han sugerido, pues a mucha gente le sugieren cosas diferentes. O sea, de estas fotos me han dicho muchísimas cosas diferentes y que no tienen nada que ver unas con las otras. La percepción que tiene la gente al verlas es súper variada, que quizá viene de sus... Puedes tener 2 o 3 a la vez también, ¿no? O sea, Sí, sí, yo, por ejemplo, ¿es comestible o es un volcán? O sea, Sí, sí, por ejemplo, esta foto a mí me han dicho, no sé qué os parece a vosotros, pero me han dicho un paisaje onírico, una palomita, un coral, por ejemplo, una explosión nuclear. Volcán de la Antártida. Volcán de la Antártida. Y para mí es una cara, porque si veis aquí, hay un perfil. Si vienes aquí. Ah, sí, sí. Así, Claro, una señora. con rastas. Con un tocado bestial de rastas. Unas rastas. Sí. Para mí es una cara. Entonces, ¿ves? Cada uno, o con los detalles hasta donde puedes fijar, ves una cosa o la otra. Una cabeza Y esto es con un poco permanente. el juego, un poquito de mí me pueden dar un poquito de jugar con esto. Y además van cambiando, o sea que incluso esta fotografía puede ir cambiando Van creciendo, a través del tiempo como va creciendo. creciendo. Y es un poco también darle importancia a la mirada, ¿no? A la mirada de cómo vemos las cosas y qué podemos sacar de esa mirada cuando observamos. Una cosa que nadie sabe, que lo presentí por casualidad casi, Miquel Barceló, el famoso pintor, empezó con un grupo que se llamaba Neón de Suro, y entonces yo la exposición que vi del Neón de Suro, que estaba él, un joven, tenía unas cajas llenas de arroz y lo dejaban pudrir, iba haciendo todo esto dispositivo. Sí, pues mira, Sin saber bien si eran hifas, si eran hongos, lo que fuera. Sí, sí. Para ellos era pudrición, ¿no? Pero, bueno, sí, de hecho aquí he puesto las que pudieran ser hongos o parecido, ¿eh? Entonces, pues, bacterias hay muchísimas y hay... cerraban las cajas. Tens més, no? Tens més, no? Sí. Vas passant. Sí. Aquí hay más que cogen diferentes colores. Ahora os paso unas cuantas, ¿eh? Estos son esporangios, esto es lo que hemos hablado de antes de las formas reproductoras que tienen los hongos filamentosos. Son de esta forma. Forman diferentes colores en función del sustrato también. ¿Ves aquí las interacciones que hay? O sea, son las interacciones y esto va evolucionando. Aquí es otro tipo de esporangios que podéis ver que son muy diferentes unos de los otros dependiendo un poco del tipo de hongo que sean. Se especializan unos. Aquí esta es otra. Esta es curiosa porque esto al final explotó. Explotó. Explotó la bola de... No vi lo que explotaba, pero se abrió. Se abrió sola. Esto sería un ejemplo de metabolitos secundarios, de los que hemos hablado antes, de qué hacían los metabolitos secundarios. Esto es un ejemplo de cómo se ven. ¿Esto es microscopía electrónica o...? No, esto es macrofotografía. Esto es fotografía macro. Fotografía macro. Este es otro tipo. ¿Dónde acaba, no? Con objetivos micro-Nikkor. Y cámara Nikon. Cámara Nikon, sí. De paso, la verdad. Sí, sí. ¿Ves? Y aquí, ¿ves cómo también aquí, aparte, el objetivo de fotografía era el metabolito secundario, que es de color. Has visto que son de colores diferentes y texturas diferentes. Cuando las ves también son texturas muy diferentes. Y aquí son de color rojo. Pero si también veis aquí las interacciones que hay, separaciones que tienen entre ellos. Pero es mostrar la belleza un poquito, de cambiar un poco la mirada.
Una mirada diferente, ¿no? Parecía una foto de... Sí, es una placa de Petri, sí, es una placa de Petri, sí. Y aquí, pues, aquí he querido poner un poco la importancia, como acabando ya, un poquito por el tema, acabando pues que los hongos están en todas partes, representan un papel fundamental en los ecosistemas, necesitamos su coexistencia y mantener su biodiversidad. Y aquí, o sea, aquí quería introducir un poquito el tema de que incluyo los líquenes aquí también. Un tema de que nosotros estamos acostumbrados a ver macropaisajes, estamos acostumbrados a ver montañas, a ver agua, o son mares o lagos, pero también quizá existe un micromundo que nosotros no vemos, pero quizá otros microorganismos, otros animales también ven o pueden llegar a ver, como pueden ser esto, que a mí me recuerdan los árboles, un bosque. Aquí, ¿qué podría ser? Y entonces, bueno, esto forma parte de lo que hemos hablado antes de este proyecto de la belleza de la naturaleza que no vemos. Y aquí estamos unos cuantos de los que a veces intentamos dar divulgación un poco más allá de las fotografías, también hacer un poco de divulgación y hacemos actividades como esta que me ha permitido Albert. Muchas gracias. Y este sería el resumen, porque tenemos que acabar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Muy instructiva y muy divertida y muy bonita con las fotos finales. Preguntas, dudas, aprovechemos que está aquí la Montse. Tú que no callabas durante toda la conferencia, Es que no tienes ninguna. Pues ya me preguntas Sí, luego porque este, claro, ¿no? si no, no me acuerdo. Por ejemplo, te hubiera preguntado... Mira, Te hubiera preguntado precisamente lo de los penicidios, ¿no? Pero claro, te has explicado perfecto. Claro, sí, sí. yo también quería mostraros esta fotografía que a veces yo cuando vi esta foto, cuando vi este crecimiento de gel, lo deseché, digo, qué horrible. Aquí la maraña de... horrible no, eso no es la palabra, por favor. Pero digo, qué maraña de esto. Entonces está hecha con móvil, ¿eh? Entonces, cuando la amplié, vi esto. No sé si os recuerda algo. Una liebre. Sí, una liebre, a mí un perro. Un perro. Pero fijaros en la casualidad que es, que aquí, o sea, también otra de las cosas que en las fotografías yo no he manipulado absolutamente nunca nada. O sea, ni los he hecho crecer, no he puesto uno al lado del otro, es tal cual crecen libremente. Y entonces fue casualidad de que un hocico está ahí, un ojo está ahí y unas orejas estén ahí. Eso es cosa de la naturaleza, o sea, yo no he tocado nada. Es observarlo y decir, ¿cómo maravilloso? Eso se sorprende. Si queréis dar la conferencia otra vez, entonces no hay problema. Esta. No es la primera, ¿no? Mira, estos colores, lo que hay que decir es que no hay ninguna que tenga ningún truco ni retoque de Photoshop. Nada. No. Estos son colores absolutamente naturales. ¿Y estos hongos, por ejemplo, en qué superficie han crecido estos? Por ejemplo, no sé si es... En una base nutritiva. Sí, en agar, más que nada. Agar. ¿Dónde Agar es como una gelatina donde están los nutrientes para que ellos puedan crecer. ¿En laboratorio? Sí. Sí, bueno, laboratorio no. En casa. Sí. Es una superficie, o sea, algunos podrían estar crecidos, como ha sido el caso de la mandarina. Puede ser un tipo de sustrato, o sea, no distingo el tipo de sustrato por eso, digo, pueden también crecer sobre alimentos. Este caso es un agar. ¿Y vienen naturalmente aquí? Sí, yo dejo a veces como hacen, dejar una placa de agar, una placa de Petri y ver qué espontáneamente. crece. Entonces ahí fijarme lo que crece. Muchas de estas fotos están...
hechas así, sí. Sí, sí. Dice que no vas al campo, no lo vas a encontrar. Algunos sí, Sí. algunos sí. Líquenes, Sí, sí. Algunos sí. Hay un poco de todo, o sea, hay un poco de cogidos del campo, hay otros que están pues en las habitaciones de casa Y los dejas crecer en casa los dejas crecer. Sí. En casa, hasta que no la echen de casa, tía, con tanto hongo por todas partes. Lo de los líquenes cianobacterias, esto se ha descubierto hace poco, ¿no? No tenemos así. Yo siempre he oído hablar de algas. Sí, sí, pueden ser, sí, sí. La vols veure? Tira un poco para atrás, dicen que quieren ver la mandarina. Ah, Los platillos volantes. bueno, yo de hecho cuando guardo las fotos que he hecho, las guardo con el nombre de lo que a mí me parece. O sea, yo por ejemplo aquí veo... Ahí. Aquí, ¿esta? Esta querían ver. Ay, no, Madre mía. esta. ¿A queréis ver esta? Aquí, por ejemplo, hay mucha gente que dice que es bueno, no sé, un embrión. Y es casualidad, o sea, fijaros, y a mí me sorprende, a veces cuando estaba en casa la gente me decía, yo empezaba, ostras, no sé qué, dice, ¿qué te pasa? No, es que esto algo. Porque lo que parece un ojo es tal cual. Creo que son líquenes. Y además, eso es muy pequeño, ¿eh? Esto quizá tiene 1 centímetro. ¿eh? Sí, esta es también. Cuando hacen estas formas tan curiosas, sí. Porque en los alimentos el crecimiento es mucho más rápido, no tienen tantos sustratos, es mucho más difícil. Sí, lo estoy ampliando, sí. Hauria de consultar-ho, no sé el que és. Donde pueden, sí. Donde tienen la capacidad... Si me l'envies, t'ho miraré. Están en nuestro entorno, están aquí mismo, ahora mismo, en el aire, en el suelo, por todas partes, sí, sí. Convivimos con ellos totalmente. Lo que pasa es que normalmente nos dejamos, por las condiciones de vida que llevamos, no los dejamos reproducir tanto como para hacerse visibles de esta forma. Pero si pudieran crecer mucho, sí. De hecho, en el mar, debajo del agua, parecen tus crecimientos. Pues sí. Habría que averiguar qué es. Un tema... Podrían ser coral o líquen, no sé, habría que mirarlo. Hongos no creo, porque en el mar hay pocos. Sí. Curioso. Bueno, Los líquenes necesitarían la llum. Si no hay más dudas, pues sabéis que luego, como todos os estáis inscritos, entonces recibiréis el link cuando se ponga en YouTube. Y por lo tanto, si algún compañero vuestro no lo ha visto a ti, lo podéis pasar y iréis recibiendo. Si alguno de vosotros no recibe todos los mails que son de Natura hacia Fotografía, puede ahora apuntarse a dar el mail aquí. Y la próxima sesión, el mes que viene, que será la que cerrará esta temporada, y la retomaremos en octubre, irá, como antes ha comentado, se llama La revolución de las bacterias. O sea, ahora hemos dicho que gracias a los hongos se han hecho la penicilina y todos los demás antibióticos para combatir las bacterias. Pero, como algunos médicos que hay por aquí saben muy bien, últimamente se generan muchos problemas por que las bacterias se han revelado. Y esto lo hablaremos el mes que viene a cargo de Merce Berlanga, que es una experta. El martes 10 de junio, pero todos lo recibiréis. Bueno, si alguno lo recibe, ahora puede apuntarse el mail. Pues muchas gracias por todo.